tienen, su obra básicamente son rasgos de una mujer que se está tratando de abrir paso en un universo plenamente de hombres. O sea, imagínense si hoy el campo del arte es, tipo, hablamos de las Guerrilla Girls, en otra, Gorilla Girls, siempre se me mezclan, en otro podcast y vimos que, bueno, esto de los porcentajes, ¿no? De que las obras que están en los museos de mujeres son un 5% y el 80% de los desnudos son de cuerpos femeninos, ¿no? Como estas estadísticas, eh, imagínense de los 60, bueno, imagínense en el 1500, ¿no? Entonces, para mí su obra tiene características de esto, de una mujer que tiene un estilo propio como cualquier artista, o sea, esta separación de que es porque es mujer. Tiene un estilo propio, muy, muy agarrado su estilo, ¿no? Como muy asentado, muy propio, muy como defensora de ese estilo. Me parece perfecto y lo celebro. Y con características de esto, de una mujer que estaba rodeada de hombres por todos lados y que no, como no tenía el reconocimiento que se merecía, tal vez, como pasa siempre. Pero bueno, también es esto de rescatar eh, su gesto de querer rescatar personajes femeninos de la mitología, ¿no? De la Biblia, ¿no? De distintas ramas, rescatando como fuertes personajes femeninos, como por ejemplo Judith o Betsabé o Cleopatra, ¿no? Como también hay una decisión en eso, en querer mostrar eso. Y que son cuadros históricos o religiosos en un momento que esos temas heroicos, digamos, esas proezas, ¿no? Como el tema de Judith, eran considerados inadecuados para el espíritu femenino, obvio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si hay algo que le gusta a la sociedad es decir qué puede y qué no puede hacer una mujer, bueno, sobre todo qué puede y qué no puede pintar. Como que ya es una desubicada si pinta, bueno, también te voy a decir qué tenés que pintar. Es increíble, te juro que como que me da una bronca cuando empiezo a indagar sobre estas artistas. Eh, y Artemisa es una artista que la historia la ha uy, se me trabó. Pero la ha como... la ha puesto en un lugar importante, ¿no? Se la estudia... se la estudia, digamos, aparece en libros, es un nombre que más o menos tenemos, no es de las más ocultas. De hecho, muchas artistas la han tomado, ¿no? Como parte de su obra, como haciendo algún tipo de resarcimiento histórico. Eh, pero sabemos que es el 1% de los casos, ¿no? Porque hablamos de esto de la primera artista mujer, nadie habló del primer artista hombre. O por qué es esto de tratar de forzarnos en conocer obras de artistas mujeres que estuvieron ahí siempre, pero que no las conocemos, ¿no? Como eh, eso me parece bueno, así que nada, si no conocen a esta artista, les invito a que la busquen, la miren su obra, que es muy interesante. Ahora vamos a hablar un poco de su obra. Y le invito a que la miren y que no, que la compartan, que compartan este podcast si quieren. A mí me viene Goya. Pero esto de el tema de como hacer cierta reparación histórica con las artistas mujeres, ¿no? Que la historia tanto las ha negado. Pero bueno, volviendo a Artemisa. Eh, bueno, como es el barroco, ¿no? Como que esto ya nos da muchas características a priori. Por ejemplo, el tema del claroscuro. Para quien no sepa qué es el claroscuro, porque nada, no es necesario que sepan esos términos. Eh, ¿Cómo se dice? Me tilde, perdón. No es necesario que sepan esos términos.
El claroscuro básicamente es esta luz teatral, ¿no? Muy dramática, acentuando esto, las sombras, ¿no? Como una fuerte entrada de la luz, eh, como muy puntual, ¿no? Estamos hablando que inicia más o menos en el 1600, les voy a hacer como un pequeño resumen del barroco. Eh, pero el claroscuro es esto de la luz, básicamente, ¿no? Tiene como un fuerte dramatismo con el tema de la luz. Cómo pega, cómo pega la luz, la curvatura, ¿no? Cómo genera las sombras Estoy trabadísima hoy, perdón. Cómo pega las sombras en el cuerpo, cómo los moldea, ¿no? Tenemos como esta fuerte presencia de lo que se dice los trapos, ¿no? De como si esta naturaleza, la naturaleza y estos trapos donde los personajes están, que no son trapos, son como paños más que trapos, que están en los que están sentados, podríamos decir. Eh, pero básicamente eso es el barroco, ¿no? Resumiendo, hay como un fuerte dramatismo, ¿no? Cierta puesta en escena de los personajes y tal, o sea, no solo de los personajes, sino esto de los paños, de la naturaleza muerta, ¿no? Son temas que van a surgir, temas religiosos o mitológicos, así como con mucho dramatismo, mucha teatralidad, si tendríamos que resumir, y esto corresponde al tema de la luz, que es a lo que se le llama el claroscuro, que como decía es como esta luz, como de un solo lado, digamos, como una luz o frontal o direccionada, pero de un solo lado que genera como mucha oscuridad en el resto, ¿no? Porque si tenemos, imagínense, ¿no? Un foco de luz y cómo apunta algo de frente, ¿no? Como si fuera un escenario y bueno, todo el resto va a permanecer en sombras, en la oscuridad, en la tiniebla. Un poco eso es el barroco. Que dentro del barroco después vamos a tener, no sé, manierismo, rococó, son también estilos como súper cargados, pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Es más o menos como para ubicarlos en la obra de Artemisa, que igual la recomendación siempre desde este podcast es que busquen imágenes si no la tienen en la cabeza porque es mucho más fácil que lo entiendan y segundo, siempre mirar imágenes es lo más recomendable porque es lo mejor que puedes hacer cuando miras una obra. Para entender ciertas cosas es más fácil desde la imagen que desde el imaginario, digamos. Es como asociar una idea a una imagen rápidamente. Esto es sobre todo recomendación a los que estudian arte o alguna carrera parecida y tienen historia o eso, o sea, aplicaría para, no sé, arte, arquitectura, diseño, cine, todas esas carreras que tienen que ver con la historia y tienen que ver con la historia, con una imagen. La recomendación siempre es, cuando estás leyendo un concepto, cuando estás viendo algo de un periodo histórico, mirá una imagen, ¿no? Porque de esta manera vas a asociar rápidamente lo visual al contenido. Y es como el mejor ayuda a memoria del universo. Sobre todo cuando tenés que explicar una imagen, ya asocias el contenido a esa imagen y sale mucho más naturalmente. Cierro paréntesis para los que estudian. Volviendo a Artemisa, ahora sí voy a hablar de su obra. Primero, antes de hablar de su obra, me gustaría aclarar algo. En realidad no es aclarar, sino como... De Artemisa, por ejemplo, una de las cosas que se han dicho es que esto... No sé, no estoy poniendo en duda... A ver, no sé cómo... Es delicado, no sé cómo decirlo y que se entienda. Vamos por parte y a ver si me siguen. Se ha dicho mucho que ella estaba casada, si no me equivoco, con su maestro y que el maestro la viola. No, al revés. Que ella es violada por su maestro, por su tutor, y para ocultar esto la casan con el tutor.
Y esto muchas veces se ha puesto, no estoy poniendo en duda el tema de, a ver, estoy haciendo como una construcción histórica de lo que se habla de lo primero cuando se habla de Artemisa, ¿no? Como que se pone este hecho como un poco explicando la crudeza de sus obras muchas veces, ¿no? Tenemos obras como la de Judith, que es la que vamos a hablar ahora, decapitando a Holofones, no sé cómo, dónde tiene el tilde. Como explicando, como diciendo, no, bueno, es que ella hace este tipo de obras y son tan crudas y son tan fuertes porque fue violada y nada. Como que desde la historia se la coloca en un lugar de víctima que no permite ver, para mí, y esto es opinión personal y pueden disentir y es como delicado, o sea, no estoy poniendo en duda el hecho, ¿no? O sea, si fue violada o no. Digo, desde qué lugar la toma la historia, ¿no? Como diciendo, ella no puede tener esa carga o esa violencia contenida de alguna manera, o no puede tener como esa expresividad tan brusca y con estos temas que lo que decíamos antes de que no eran como bien vistos como que no eran eh, adecuados para el espíritu femenino, bueno, porque es víctima de esta violación. No, como también pensar a veces en qué lugar se pone la historia, ¿no? Como, o sea, esto es una idea suelta y pueden estar de acuerdo o no, pero digo, cómo desde la victimización la historia decide contarla, ¿no? Poniendo primero algo que es de su intimidad, por ejemplo, o no cuestionando, ¿no? Como a mí lo primero que se me ocurre escuchando este relato es como el horror de que la hayan casado con su victimario para las apariencias. Que ubicándome en época, digo, con cosas terribles que vivimos ahora, bueno, es como entiendo el contexto desagradable, pero digo, no me sorprende. Ahora, la historia decide ponerla en este lugar, ¿no? Como, bueno, si no fueras víctima, eh, no se entendería. No podrías tener esa violencia, porque no sos hombre. O sea, básicamente es eso. O sea, ¿cuántos hombres hay pintando escenas de guerra súper crudas? O, por ejemplo, no sé, a ver, un artista así que sea bastante crudo. Uy, se me fue, lo tenía en la punta de la lengua. Estoy hablando un español. A ver si. A ver si me ayudan. Iba a decir, señora, está sola grabando el audio. Este que hace grabados, por Dios, se me fue. Bueno, se me va a ocurrir. ¿No? Estas es como de pinturas súper crudas, ¿no? O pinturas, grabados, ¿no? Como expresiones visuales. Pero pueden porque, no sé, son hombres y tienen esa violencia dentro porque es de la masculinidad. Pero la mujer no, bueno, pero pasa que... ¿No? ¿Se entiende a lo que estoy yendo? Como en qué lugar la pone la historia, desde qué lugar la toma. ¿No? Como, ¿por qué no hablan de... Por ejemplo, vamos a ponerlo en una obra que es mejor. Googlen conmigo sería esto. Esta obra, Judith decapitando Holofones, es la obra que Caravaggio tiene su versión, ¿no? Si ponemos los dos cuadros en contexto, es muchísimo más verídico el de Artemisa. ¿Por qué? Por la actitud de la acción. En la obra de Artemisa, yo le sigo diciendo Artemisa, es Artemisia. Bueno, perdón. En la obra de Artemisia vemos una acción, ¿no? Como una fuerza, como una acción que se está llevando a cabo, ¿no? Como si alguien hubiese entrado en ese lugar y hubiese sacado una foto en ese momento. En cambio, la de Caravaggio corresponde más a esto de la teatralidad de la que hablábamos y no por la sobregesticulación.
no esa teatralidad, sino por puesta en escena. Es como una acción medio en pose. No vemos esta fuerza que la mujer tiene que ejercer para empuñar la espada. ¿Se dice empuñar? Bueno, agarrar la espada y cortarle la cabeza a Olófones, ¿no? O la fuerza que está haciendo la otra mujer que está ayudando. Podemos pensar que era una dama de compañía o algo. No me acuerdo bien la historia. Yo no sé la historia de... Tampoco la busqué antes, vamos a decir la verdad. De la otra mujer, ¿no? Como ayudando ahí, como agarrando, sosteniendo. Vemos a Olófones que lucha, ¿no? Como que no está como entregadísimo que le corten la cabeza. Digo, y es como, por eso hablo de como que es verico, porque digo, como que ahí está como la fuerza de la mujer que tiene que ejercer, como que tiene ganas de cortarle la cabeza. El otro está tipo, bueno, vení que te corto la cabeza, y Olófones tipo, sí, vení, corta acá, y poniéndole el dedito en la yugular. Entonces como a esto iba como, bueno, ¿en qué lugar decide ponerle la historia? Para no decir como esto de, mirá cómo agarra la historia de esta mujer, Judith, como esta historia de venganza, y que corta la cabeza con ganas. O por ejemplo la otra, igual está ya como en una acción más pacífica, podemos decir. Es una obra que a mí es, creo que mi favorita de Artemisia, que es Susana y los viejos, que vemos a esta persona desnuda, esta mujer desnuda, y con dos viejos como hablándole no al oído. Creo que eran también dos violadores o algo así era la historia. Y si ustedes buscan esta obra, y acá vuelvo a la reparación histórica, ¿y por qué hablo de la historia en general? Porque no es algo que es un relato de la época, ¿no? Que estamos viendo, o sea, yo no sé qué se estaba hablando en el 1500, la verdad, o sea, no de ella. Pero hoy en día, o sea, busquen esta obra, Susana y los viejos, y miren qué les aparece. A mí lo primero que me aparece, y lo estoy viendo ahora, es una nota de National Geographic que dice Artemisa Gentileschi, la lucha de una pintora herida. La lucha de una pintora herida. ¿Se entiende lo que digo? O sea, es como, a mí me parece increíble, indignante, en el lugar en la que la ponemos hoy. Hoy, estoy hablando de hoy. O sea, esta nota, vamos a entrar, googleando con Flor. ¿De qué año es? No debe ser de ya. No, ¿saben qué? Actualizado el 1 de octubre de 2020. Y entras en la nota y dice: Artemisia Gentileschi, la lucha de una pintora herida. Víctima de una violación en su juventud, la famosa pintora italiana del siglo XVII triunfó como artista en un mundo exclusivamente masculino, el de las principales cortes europeas. Ustedes díganme en qué parte de todo esto que leí, o sea, entre el título y el subtítulo, ¿qué dejarían? ¿No? Por ejemplo, yo, no sé, pondría título Artemisia Gentileschi. Podríamos poner artista barroca. No sé, bueno, no sé, comunicación me falla esa parte. Pero digo, la parte de víctima de una violación, no sé qué, triunfó como artista. ¿Por qué no ponemos desde la famosa pintora italiana que triunfó como artista en un mundo exclusivamente masculino? Ahí esa parte yo te la... Me parece... Es como... No puedo ni hablar, es como... Me saca muchísimo esto, ¿no? A ver qué dice más abajo. No, y ahí ya empieza como... ya su historia y qué sé yo, aunque también la ponen esto de... acá, miren, es que está en negrita. Pese a las penurias, la gran pintora conservaba incolume el orgullo. ¿Cómo? ¿Se entiende a lo que voy? Díganme, seguramente cuando salga este podcast, si están escuchando esto desde el futuro, bueno, no sé qué decirles. Pero cuando salga este podcast,
si lo escuchan el día que salió o al otro día. Vamos a hacer un debate ahí a ver qué sale. Eh, pero digo, a esto me refiero como cuando digo a veces que la historia vuelve a negar y vuelve a negar y vuelve a negar. Y es como, me parece que la historia acá está jugando el mismo papel que los medios de comunicación cuando vuelven a poner vuelven a ejercer, como a vulnerar los derechos de las víctimas a las que cuentan, ¿no?, una historia, o como ponerla en este lugar de victimización constante y no hablar de su obra, no hablar de su obra, no hablar de su obra antes de que de su condición de vida o de nada, esa cosa horrible, ¿no?, que le pudo haber pasado y como que también hay que nombrarla, digamos, pero como esto se pone en primer lugar. Ejemplo, con un pintor varón, ¿no? Cuando hablamos de Van Gogh, yo no escucho a nadie decir primero que nada que era esquizofrénico o que tenía un trastorno de bipolaridad, no recuerdo ahora bien el diagnóstico, ¿no?, de Van Gogh. O que a pesar, por ejemplo, ¿no?, Vincent Van Gogh, el artista esquizofrénico que logró triunfar en un mundo de gente fuera del padecimiento, sí, no sé cómo se le dice a ese tipo de diagnósticos. No veo a nadie diciendo eso. ¿Se entiende a lo que voy? Como esta diferenciación que se hace constantemente, a mí me saca un poco. Por si no lo notaron, se los comento. Después, algo como que no quería dejar de nombrar, más allá de mi opinión, más allá de esta observación que estoy haciendo, más allá de la historia, más allá de bla, bla, bla. Como volviendo a estas artistas mujeres que lamentablemente podemos contar con los dedos de las manos históricas, ¿no?, así de estos años, que igual las hay y hay artistas que hoy en día hay investigadoras que se encargan de rastrearlas, ¿no? Porque también es eso, como la historia las ha tapado y como en su época no han sido reconocidas, bueno, no hay registro y es muy difícil encontrarlas. Pero ya se las voy a ir trayendo y las vamos a ir charlando y conociendo. Algo que hay de todo este periodo y de las artistas mujeres, ¿no?, de esto del clasicismo, del barroco, del renacimiento, es la fuerte presencia del autorretrato. Y esto no es casual. Se pintan a ellas pintando, ¿no? Como esto de la obra dentro de la obra. Y no es casualidad, y no es un gesto casual. Es como una demostración de como, mirá lo que estoy haciendo, mirá cómo puedo, ¿no? Mirá cómo puedo hacer esto que en teoría no es para mí. Mirá cómo soy yo. Hay un artista que me gustaría traer al podcast también, que no me acuerdo ahora el nombre, se me fue. Y el pintor español que me refería era Goya, el que pintaba las cosas. Bueno, nada, se me vino. Esta artista que no me sale ahora el nombre. Hay una artista de estas que también hacía naturalezas muertas y qué sé yo, y como sabía que sus obras eran muy probable que terminen bajo la firma de un artista varón, se autorretrataba en los reflejos de las naturalezas muertas. Hacía como mini retratos. Como muestra de su autoría. Entonces tiene que ver con esto, con este miedo de, bueno, mi obra no va a llegar a ningún lado, o este miedo de me van a sacar la autoría, o esta cosa de no, vos no podés, esto no lo hiciste vos. Bueno. Y hay muchos autorretratos, sobre todo autorretratos pintando, ¿no? Esto dentro de la obra y esta obra como modo de registro de mira como si puedo, mira cómo me pinto, mira cómo hago lo que se me canta.
Y nada, eso. Me encantaría que me digan en Instagram o si escuchan esto por YouTube o por Facebook si conocían a esta artista, si la conocieron por este podcast. Los invito a que compartan el podcast si quieren, con la plataforma que más les guste. Tienen listas de reproducción, los links están en mi perfil y en el perfil de Radio Hashtag también, o las buscan por el canal de Radio Hashtag tanto en YouTube como Spotify. Tienen lista de reproducción con todos los podcasts anteriores y también me pueden pedir en Instagram o en los comentarios de Facebook o de YouTube qué temas quieren que charlemos en el podcast, qué cosas les gustaría escuchar, comentarios, si les gusta el podcast, qué sé yo. Y si tienen un programa de radio, les gustaría tener, o un podcast, o les gusta escribir, les invito a que se contacten con Radio Hashtag, que como me dieron el espacio a mí, se los pueden dar a ustedes. Muchas gracias por acompañarme hasta acá y nos encontramos en la próxima edición. En un mundo digital, navegamos por tus redes para hacerte la mejor compañía. Radio Hashtag. Somos tendencia. Desde Buenos Aires al mundo, radiohashtag.com.ar. Las 24 horas en vivo. Radio Hashtag. Somos tendencia. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Encontranos como Radio Hashtag OK. Radio Hashtag OK. Estás escuchando Radio Hashtag. Radio Hashtag. Somos culpables de este amor escandaloso, que el fuego mismo de pasión alimentó, que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos, y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos carnes de la intriga que esquivan, que la imprudencia del rumor hoy desató, que descubiertos por la luz de la mañana nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco fuimos volviéndonos locos, y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables. Poco a poco fuimos volviéndonos locos, se enamoró de nuestro amor, nos embriagó con su licor y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Siempre
para la batalla y la razón que te devora. Y una sombra para cada luz, corras a donde corra. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. Sigue más allá de las luces de la autopista, sacando al ojo de la lágrima te perderás de vista. Como un relámpago en la fría noche cruzarás los abismos, esos que guardan a la sombra que te ocultan de los mismos. Hay algo extraño ahí del otro lado que te ve y te da la mano para llegar hasta mí. Destino que no tiene pruebas, por eso esta historia